Elena cruzó la luz sin saber si era final. La ciencia quedó en silencio y empezó lo espiritual. Si mirar cambia la forma, si sentir cambia la voz. ¿Quién observa al que observa cuando el todo sos vos? En esta noche tan especial, aquí en el marco del 50º número importantísimo de esta Feria Internacional del Libro, un libro espectacular nos va a acompañar en esta noche en un efecto único. Nosotros vamos a recibir con un fuerte aplauso a la autora de Elena y el viaje del alma, el primer thriller metafísico de la República Argentina. Con un aplauso a la escritora nacional Silvia Ramos de Marco, mentora cuántica y escritora. Ante todo, queremos darle las gracias a Claudia María Domínguez, que no pudo hacerse presente esta noche, pero quien ha escrito el prólogo y la contratapa de este libro. A Claudio le mandamos nuestro saludo, nuestro reconocimiento y también le brindamos un fuerte aplauso. También queremos agradecerles a todos los presentes que se dieron cita aquí, en la sala Ernesto Sábato, esta noche, para acompañarnos en un viaje muy especial. Agradecer a quienes han leído la novela, a los que se están presentando aquí para la firma de ejemplares. Les cuento que los mismos tendrán lugar en el stand 154 de Arte Editorial Servicop, que es la editorial que auspicia nuestra novela. Y ahora sí, vamos importante a hablar de qué nos trae aquí la historia de Elena, de un viaje del alma y quién es Elena y de qué se trata este viaje. Elena Miró es quizá la mente más brillante de la física cuántica local. Es una mujer joven, bella, escéptica y muy racional. Ella lidera el equipo de investigación del CONICET y una noche en la que encuentra la revelación trascendental que la puede poner de pie frente al Premio Nobel de Física, esa noche maravillosa se convierte en una noche trágica. ¿Por qué? Porque su alma sufre un ataque. Y Elena transita sus días en terapia intensiva debatiendo su cuerpo entre la vida y la muerte, mientras que su conciencia, su alma, inicia un viaje muy especial a través de los tiempos. Un viaje en el que Elena aprenderá a desafiarse, a buscar nuevos horizontes. Un viaje que la llevará a su autoconocimiento, al autodescubrimiento y también a tratar de conciliar la ciencia y la espiritualidad. Es un desafío que tiene en su camino. Veremos al leerlo si lo logra. Pero también les quiero contar que este es el viaje de Elena y que vamos a descubrirlo a través de la lectura. Una lectura que nos propone la escritora llena de condimentos que no le permiten al lector abandonar el libro. Siempre querés leer más y más. Siempre tenés ganas de que esto no llegue a su final y que cuando llega querés volver a leer la historia. Aquí tenemos suspenso, intriga, romance, crimen, ciencia, espiritualidad. Pero aquí, esta noche, vamos a hablar de otro viaje, el viaje de la escritora, el viaje que emprendió para realizar esta novela y que aquí este equipo maravilloso va a hablarnos de cómo ha sido este derrotero y los voy a presentar por orden de exposición. Nos van a dar en un aplauso, nos vamos a recibir al señor, en primer lugar, Richard Barton, ingeniero químico, esposo de la autora y uno de los correctores de la novela. Richard nos va a hablar en primer término sobre el experimento cuántico que realiza la protagonista y que él nos va a dar detalles sobre este experimento. Gracias por echar luz. Lo veremos esto, para todos los que lo han leído lo recordarán y para los que no verán que se desarrolla en el primer capítulo. Luego estamos esperando a Mariana Tártalo, que es la consultora editorial y literaria, editora de Elena y el viaje del alma, a quien también le vamos a agradecer que Elena hoy esté realizando este viaje y que nos encuentre aquí en esta sala y también en otros lugares del país. Luego recibiremos las palabras de Val García Durán, que es la artista visual e ilustradora de esta novela. Ustedes pueden ya observar en la tapa las muchísimas imágenes. Ella le dio vida a Elena. La Elena
que colapsó Silvia. No solamente tenemos en las imágenes del libro la imagen de Elena, sino también la de Kelly, la gatita, los ángeles, la pareja que está en el cuadro renacentista para quienes lo han visto, y si no ya van a tener la posibilidad de disfrutarlo. Y finalmente van a poder las vidas pasadas de Elena en la tapa y la contratapa. Un aplauso para Val García Durán, que realmente ha traído belleza, porque ha dado más belleza a este libro. Tendremos la palabra del señor Cristian Codoni, que creo que cuando lo escuchen todos se van a emocionar, porque Cristian, además de ser una persona muy inquieta y buscadora de la verdad, nos va a compartir su experiencia cercana a la muerte. Y eso creo que va a ser absolutamente conmovedor. Gracias, Cristian, también por ser una parte de la chispa que nos causó todo. Y finalmente tendremos las palabras de nuestra autora, nuestra querida Silvia Ramos de Barton, mentora cuántica, escritora, directora de cine y tantas cosas más. Creo que la persona más ilustrada que conozco, curiosa, sensible, que aquí nos contará sus anécdotas, su viaje, su derrotero, y dará cierre a esta presentación. Yo los dejo con la palabra de todos ellos y los invito luego para la firma, recuerden, de los ejemplares que se va a estar haciendo en la stand 154. Todos los lectores amamos estar en contacto con el autor, poder recibir su firma, y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que muy bien, los dejo para que descubran la trama detrás de la historia. Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos ustedes, sala llena, afectos de toda la vida, amigos y todos acompañándonos, y particularmente acompañando a Silvia en este momento tan trascendental para ella. Así que muchísimas gracias a todos. A ver, ¿cuál es la idea de mi introducción? Como recién comentaba Vero, la intención es hablar un poquitito desde el punto de vista de la ciencia, en qué consiste ese experimento en el cual está trabajando la protagonista de la novela, Elena, que es la recreación de un experimento que se hizo hace más de 2 siglos. Allá en el año 1801 lo hizo un científico llamado Thomas Young. Yo realmente no conocía mucho todo lo que había hecho este hombre. Cuando me puse a indagar un poquitito para dar una introducción y algún tipo de explicación de lo que es el experimento, ahí me ilustré. Es un científico de esa época en la que los científicos manejaban muchísimas ramas. No eran tan especialistas como son hoy en día. Thomas Young era doctor en medicina, a su vez era físico, a su vez era filólogo. Es un hombre que después de muerto, sus colegas lo llamaban el último hombre que lo sabía todo. Es una persona que, por ejemplo, se dedicó desde la medicina al estudio del ojo y por lo tanto de la luz. Es quien descubrió, por ejemplo, cómo actúa el cristalino del ojo, es el que entendió en qué consiste el astigmatismo. Voy preparándome, en mi caso es astigmatismo y presbicia, ¿no? A esta altura. Es quien, a partir de los conocimientos que tenía en esa rama, entendió en qué consistía la luz y las longitudes de onda de la luz. Es quien, en el ramo de la ingeniería y de los materiales, encontró el módulo de elasticidad de los materiales. Cuánto se puede estirar un material sin deformarse. Los que hayan estudiado ingeniería o física habrán escuchado hablar del módulo de Young. Bueno, era este hombre, Thomas Young. Por fuera de lo que es la rama de la ciencia, era un estudioso de los idiomas. Llegó a estudiar 200 idiomas. Cuando tenía 14 años ya hablaba 10 idiomas. Pero era un estudioso de las lenguas para entender el origen de las lenguas. Llegó a ver el origen común de 200 idiomas distintos, de Asia, de Europa. Es el que acuñó el término indoeuropeo para hablar de los idiomas. Y en particular en el caso de las lenguas, por ejemplo, antes que Champollion es quien descifró los jeroglíficos a partir de la piedra Rosetta. La piedra Rosetta fue un hallazgo que tenía texto en griego, en jeroglíficos y en copto, y Champollion, un filólogo francés, fue quien
descifró los jeroglíficos a partir de esa comparativa, pero previamente a él, este hombre, Thomas Young, fue el primero que notó que los jeroglíficos no solamente eran símbolos, sino que había jeroglíficos que tenían un significado fonético. Aquellos jeroglíficos que tenían un óvalo, no era que un ojo representaba la vista, una casita, una casa, lo que sea, sino que había símbolos jeroglíficos que representaban un sonido, una fonética. Y él lo publicó, y de hecho Champollion lo utilizó para su descubrimiento posterior, y cuando finalmente hizo toda la interpretación de los jeroglíficos. Bueno, ¿cuál es el experimento en cuestión que hizo Thomas Young y sobre el cual arranca la científica Helena trabajando? En la época del 1800, toda la física era mecanicista, era la física de Newton, y ellos creían que la luz estaba compuesta de corpúsculos, de materia. Lo que creía Thomas Young era que la luz era una onda, y él hizo un experimento que es el llamado el experimento de la doble rendija, donde puso una pantalla opaca, le puso dos rendijas lineales, una pantalla detrás, y la iluminó. Si la luz fuera materia, si la luz fueran corpúsculos, imagínense manguerear con pintura, por ejemplo, y hacer atravesar la pintura a través de esas dos rendijas, del lado de atrás lo que se proyectaría sería otras dos rendijas, justamente. Y lo que encontró fue que toda la pantalla de atrás se componía alternativamente de franjas iluminadas y franjas oscuras, lo cual era imposible que sucediera si la luz fuera materia. Era un comportamiento ondulatorio, donde las crestas de las ondas, cuando se superponían con valles, se anulaban, y eso daba sombra, y cuando las crestas de las ondas se superponían, ahí se reforzaban, y eso daba las franjas de luz. Entonces fue el primero en notar que la luz se comportaba como onda. Bastante tiempo después, lo que se fue viendo es que se comportaba tanto como onda como materia también. Y más de 100 años después, fue en 1924, que fue el físico de Broglie quien extendió o extrapoló este razonamiento y lo llevó a la materia propiamente dicha. Ya en ese momento se tenía el conocimiento de la materia atómica y subatómica. Entonces él matemáticamente dedujo que los electrones también tienen ese comportamiento, que también se comportan como materia y como onda a la vez. Lo que no tenía todavía era la capacidad tecnológica de demostrarlo, que vino después. Y hay un experimento famoso en 1981, que si lo buscan en YouTube, está ahí, está el video de ese experimento, que lo hizo el científico Akira Tonomura en los laboratorios de Hitachi. Hitachi tenía un microscopio electrónico ya a esa altura, que lo que hacía era emitir electrones de a uno. Y lo que puede encontrar este científico es que los electrones también los hace pasar por las dos rendijas y también muestran este comportamiento de franjas. Impactan los electrones en la pantalla y generan este comportamiento de franjas. Y es como que los electrones estuvieran pasando por las dos rendijas a la vez. Y bastante más adelante, ¿se escucha? Sí. Y bastante más adelante se intenta, a través de la tecnología, rastrear o trazar el camino de los electrones. O sea, pues se ve cuando sale y se ve el resultado. Pero ¿cómo puede ser que un electrón actúe como que pasa por las dos rendijas a la vez? Entonces se encontró la tecnología para poder rastrearlos. Y en el momento en que esto se hace, desaparece el comportamiento ondulatorio del electrón. Cuando se observa al electrón, se lo afecta. Entonces lo que se obtiene es un resultado de materia, se obtienen dos rendijas. De hecho, lo que decían es, al electrón no le gusta ser observado. Y acá es donde arranca nuestra protagonista, o este personaje fantástico que creó Silvia, Helena, que busca entender esto, busca esto del observador, cómo hago para observarlo y no alterarlo, pero va a encontrar que se puede ir mucho más allá de eso. Y esto es un poquito la base de lo que es la metafísica cuántica, ¿no?
el comportamiento de la materia como onda. La materia vibra. Nosotros también somos materia, energía, espíritu, nosotros también vibramos. Entonces, no podemos interactuar a través de la vibración con la materia. No es solamente observarla, podemos modificarla, podemos interactuar, podemos ser parte de ese contexto que es todo el universo. Bueno, yo no voy a hablar mucho más del tema, pues para eso está la novela. Pero la idea era darles un poquito esta introducción, la base de dónde viene, y ustedes van a ver cómo la protagonista avanza mucho más allá de lo que ella misma tenía propuesto en un principio. Así que simplemente ahora es un par de palabras en mi rol de esposo, o sea, contar el orgullo que me da estar hoy acá. Yo siempre he visto el entusiasmo y la pasión que pone Silvia en todas sus múltiples actividades que ha emprendido en la vida, y esta que es de alguna manera la más emocionante en la que está ahora, ¿no? Este derrotero espiritual en el que está avanzando ella y todos los que están alrededor de ella y forman parte de nuestro entorno. Así que bueno, felicitaciones, un lujo estar acá hoy. Muchas gracias. Sinceramente por esta invitación y este momento. Realmente cuando Silvia me invita a hacer esta presentación y participar en este espacio, una de mis primeras preguntas internas fue ¿qué puedo yo sumar en esta situación y qué puedo sumar en este momento tan especial de un autor? Cuando alguien baja una idea y, como bien decían, crear un libro, una obra, eso es algo espectacular, es un hijo para mí, ¿no? Y esa pregunta me la contesté una vez que terminé de leer el libro. Les voy a contar mi historia y creo que una vez que la escuchen y terminen de leer la obra de Sil, van a entender dónde se tocan y dónde hay puntos de contacto en esas historias. Cuando yo la conocí a Silvia, en una de las primeras reuniones que tuvimos, junto con Vero, creo que estaba en esa reunión también, yo les cuento mi historia. Mi historia comienza cuando me empiezo a acercar a la meditación, a la espiritualidad, a las energías. Y una de esas noches donde yo estaba meditando, fui interrumpido por un amigo que vino a mi casa y bueno, tuve una charla con él, se fue rápidamente. Yo pensando que había cortado esa meditación, me senté tranquilamente en mi cama, cerré los ojos para dormir y ahí fue mi primera impresión, donde una voz audible, no interna, audible, me dijo: tu tiempo en la tierra se terminó. Esa noche no pude dormir, no sabía qué iba a pasar, no entendía el mensaje, no sabía qué era eso que me habían dicho. Mi vida continuó, me relajé, son como esos golpes de estrés donde uno le pasa algo, bueno, y después con los días uno normaliza eso y después se empieza a preguntar, ¿realmente escuché esto? ¿Fue así? ¿Fue tal cual lo que yo escuché? Bueno, les comento que 2 semanas después, el 20 de noviembre de 2003, a las 12:20 del mediodía, entendí claramente ese mensaje. Yo navego, me gusta navegar, es una pasión que tengo, y ese día, para hacerlo un poco más fácil, volviendo en mi barco, tengo un accidente. Ese accidente es, quedo atrapado dentro del barco con una explosión y me quemo el 85% del cuerpo. En esa explosión, yo quedo parado, vuelo desde la parte interna del barco y vuelo a la parte externa, prendido fuego. Todo esto es una milésima de segundo, lo que yo les estoy contando. Me tiro al agua. Cuando me tiro al agua, empiezo a nadar. Lo único que atino a hacer es a mirar para atrás, ver mi barco cómo se iba con la cubierta despegada de la explosión que había pasado. Y la persona que estaba conmigo en el barco en ese momento, parada atrás mío, por suerte se quemó las pestañas nada más, pero en su cara vi lo que a mí me había pasado. Cuando yo nadaba para llegar a la costa, en un momento me doy cuenta de que yo estaba quemado, pero quemado en serio. Ahí fue donde empecé a entender ese mensaje, que mi tiempo se había terminado. Bueno, ambulancia, traslados, eso me pasó en la provincia de Entre Ríos. Yo viajé por
me derivaron al Hospital del Quemado en Buenos Aires, viajé 3 horas y media, una nota al pie, el camillero que venía al lado mío, ellos venían rogando que yo no me muera en el viaje, porque no sabían si me iba a soportar el corazón, el dolor que yo estaba sufriendo en ese momento. El camillero que estaba al lado mío trataba de hablarme para mantenerme despierto, yo estaba en paz, yo sabía que nada malo iba a suceder, siempre tuve esa tranquilidad. Y le dije, quédate tranquilo que cuando yo vuelva nos vamos a tomar una cerveza juntos. Y el tipo me miró con cara como diciendo, se quemó el cerebro, literalmente. Llegué, Hospital del Quemado, una frase de un médico que me recibió, que pensó que yo estaba inconsciente y le dijo al camillero, déjalo ahí que en 20 minutos se muere. Lo único que atiné a hacer fue a mirarlo, abrir los ojos, mirarlo y acordarme de su cara nada más. No por enojo, no por venganza, no por nada, solamente mirarlo. Ahí empezó mi recuperación. Raspajes, recuperación, días. Recuerdo que al 4.º día de estar internado en el Hospital del Quemado, tengo una charla con el equipo de cirugía que me venía a ver. Yo por suerte nunca perdí la conciencia, en ningún momento perdí la conciencia. Siempre sabía lo que me estaba pasando, siempre estaba al corriente del dolor que yo estaba sintiendo físico en ese momento, pero mi alma, mi espíritu estaba en paz, completa. Y cuando tuve la charla con esas cirujanas y les pregunté cómo estoy, no me respondieron, evadieron la respuesta y les dije, les hago una consulta, ¿cuánto tiempo voy a estar yo acá? Y me dijeron, no, pensá que no, que te vas a recuperar. No me lo querían decir. Cuando después de mucho insistir, lo que me dijeron fue que iba a estar 1 año y medio internado en el Hospital del Quemado con 1 año y medio de recuperación externa. Recuerden que yo les dije que fue un 20 de noviembre que me quemé. Yo cumplo años el 22 de diciembre. Les dije, no, están equivocadas. El 22 de diciembre tengo un asado con amigos. Tengo que volver. Se sonrieron, se fueron y ya está, acá está. A partir de ese momento yo hice lo que sabía hacer, que era meditar, lo único que podía hacer. En ese momento, en esa cama, lo único que tenía era una ventana donde yo veía una rama y por el movimiento de la rama sabía cómo estaba el clima fuera del hospital. Una noche meditando, esa misma voz me dijo, en 13 días salís de acá. Perfecto, dije, era el mensaje que estaba necesitando. El problema fue que a la 7ª anestesia general me falló el corazón y en la mesa del quirófano yo me fui de viaje. En ese viaje aparecí parado en un lugar que había agua, que había barcos. Y había un barco con una gente arriba y me dijeron subir. Yo le decía a Silvia, no los podía describir. La descripción de esos seres, personas, pónganle el nombre que quieran, eran blancos, eran altos, no tenían cara, lo único que tenían era mucha energía. Y lo único que hicieron fue invitarme a subir a ese barco, a sentarme, a transmitirme mucha tranquilidad y a decirme que el tiempo había terminado, que nos íbamos. Cuando yo miré para atrás, me di cuenta de que estaba yendo. Y dije que no me quería ir. Yo quería volver, tenía muchas cosas por hacer. En ese momento me paré, hablé, grité, lloré, les expliqué e hice lo mejor que sé hacer en mi vida, que es negociar. Y lo que hice fue negociar. Cuando estos dos seres se dieron cuenta que conmigo era una persona cabeza dura, me llevaron a hablar con alguien de mucho mayor rango, donde casi no se podía respirar. Me sentaron y esa persona no me habló. Lo único que me dijo en mi corazón fue, ¿vos querés volver? Sí. Lo único que hizo fue ponerme la mano encima, me dio un mensaje, me dijo, vas a volver para esto. Y automáticamente me desperté, abrí los ojos y veía a los médicos, a los camilleros, a todos golpeándose, gritando y tratando de reanimarme. Y en ese momento me di cuenta que había vuelto, que estaba despierto, que estaba en mi cuerpo. Y ese mensaje está dentro mío. Si ustedes me lo preguntan, me encantaría poder decírselos. La realidad es que ese mensaje
creo que está tatuado en mi alma, en mi ser. Yo he pasado muchísimos años intentando descifrar ese mensaje y hoy en día lo único que puedo decir es que ese mensaje es mi vida misma. Esa es mi historia, tiene muchos más detalles, tiene muchas más aristas, puede ser más triste, puede ser más divertida, depende de cómo vayan a contarla, pero la realidad es que la esencia de ese viaje fue eso. Y ustedes podrán decir a dónde se pegan los puntos con Elena. Es la negociación, es no darse por vencido, es entender que todos nosotros podemos ser los dueños y los capitanes de nuestros barcos, independientemente de las creencias, de las energías o no creencias, de lo que uno tenga, de lo que uno esté hecho. Entonces, ese es el mensaje, esa es esa historia. Cuando leí el libro, vi el agradecimiento, leí el libro y dije, ahí está Elena, ahí está la negociación, ahí está ese regreso, ahí está esa energía. Esa es un poco la idea, ese es un poco el mensaje. Gracias, Silvia. Sinceramente, muchísimas gracias y gracias a todos por escucharme, gracias a todos. Lean el libro, crean, porque independientemente que sea una novela, es una historia. Y la realidad de la historia se la ponemos nosotros. Crean en ustedes y crean en la historia. Buenas noches. De interpretar todo lo que Silvia me mandaba en audios y me contaba en ese resumen que me mandaste, ¿no? Y poner todo esto que ustedes van a leer en una sola imagen de alguna manera. O sea, era, ¿qué ponemos en la tapa? Porque era mucho lo que ella me contaba. Entonces era, bueno, mirá, a ver, ¿cómo es el protagonista? Es esta chica, Elena. Bueno, entonces me contaba cómo es Elena. Y físicamente, bueno, tiene el pelo corto, es muy elegante, es muy fina, le gustan las marcas de ropa cara, ¿no? Audios y audios, imagínense. Y era muy difícil porque era mucho material para tener, o sea, decir, bueno, pero eso yo tengo que resumir en una sola imagen. Mandé bocetos, yo no estaba convencida y en un momento, en una charla con Silvia, digo, pará. Ella está físicamente en la misma, en 3 épocas distintas. Y ahí fue. Ahí me iluminé. Dije, entonces yo lo que puedo hacer es que mostrarla en la tapa en 3 de los momentos que ella tiene que transitar, ¿no? Entonces, de estas pruebas que Silvia me contaba que el alma de Elena tiene que pasar. Así que bueno, dijimos, a ver, los momentos más importantes, ella me dijo, uno es en Florencia, uno es en la época actual y otra es en París, en Francia. Ahí yo investigué mucho, porque a mí me gusta investigar, entonces la ropa de cada una de las Helenas es la que corresponde a la época, que para mí eso era muy importante, y así lo fuimos construyendo. O sea, eso fue la tapa, después vino la contratapa. Cuando me dijo, hay un cuadro que es el que ella rescata de un incendio cuando está en Florencia, pero yo tenía que dibujar a 2 arcángeles sosteniendo una pareja que era Elena y su amante Ficino, pero era veneciano, Florentino. Un personaje verdadero. Y los arcángeles lo sostenían mientras ellos hacían el amor. Y yo tenía que dibujar eso. O sea, no me la hizo fácil. Sepan que no me divertí mucho. Para mí era un desafío. Y yo siempre voy a amar un buen desafío. Y lo conseguimos. O sea, después de pasar muchas pruebas. Esa parte en que te dije, la chica es joven y el hombre es viejo. ¿Qué? Sí, porque yo decía, no, bueno, pero ¿cuán viejo? Y como 30 mínimo, 30 años más que ella, 40, y tiene el pelo largo, y es canoso. Y yo decía, ¿cómo dibujo todo eso en algo tan chiquito además? Yo quería que se vea, que no quedara algo carreta, digamos, que fuera elegante, que fuera fino.
y que se viera todo, y que todo eso en una cosita chiquitita así, pero bueno, salió todo el tiempo, era, mira, a ver qué te parece. O sea, yo hacía un boceto, se lo mandaba. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Me encanta, me encanta. No, fíjate el pelo, hacelo más largo. Poner anteojos de sol a Elena en la tapa. Que sea marca. Marca era Chanel. Tiene que ser Chanel, el cinturón y los anteojos. O sea, toda esa data yo la tenía. Creo que sí, quedó muy bien. Yo estoy contenta con el trabajo. Pero de todas maneras, mi favorita fue la gatita. Esa fue, sin duda, una ternura total. Y fue sin ida y vuelta. Yo le mostré a Silvia el boceto y me dijo, sí, es ella, quedó perfecta. Porque por supuesto Elena tiene una gatita divina. Elena es muy materialista, entonces usa marcas, usa la gatita, la lleva en un bolso de mes, todo así, tiene una super camioneta, es todo carísimo. Y ahora le damos la bienvenida con un aplauso a Mariana Tárjalo, mi representante. Silvia, y hay que decir que no es menor este momento para un autor. Cuando un libro llega a ser un libro y está terminado y, bueno, publicado, estar en una presentación es un detalle para nada menor. Felicitaciones, disfrútalo. Bueno, fue así como Elena y su viaje de alma fue un viaje interesante. Fue una historia que llegó a mis manos, que me gustó desde el primer momento y que obviamente para llevarla a su mejor estado, sacar su voz, su grandilocuencia realmente de su escritura, había que trabajarla como editora y consultora editorial. Es mi trabajo, sacar lo mejor de cualquier historia. En realidad todas las historias merecen ser contadas, pero hay que saber cómo contarlas. También el tiempo, ¿no? Y bueno, trabajamos bien, trabajamos bastante, varias idas y vueltas, y salió. Es el libro que ahora aquí, que van a tener en sus manos, o tal vez ya lo tengan. Fue un viaje, como dije, precioso, y lo interesante, sobre todo, de esta historia es que terminó encontrando un equilibrio entre la ciencia, el suspenso y la espiritualidad, pero sin perder identidad. Fue muy buen comienzo, ya venía del comienzo, y así que bueno, fue un buen viaje, la verdad. La revisamos, la ajustamos, volvimos sobre decisiones que ya tal vez parecían ser cerradas, pero Silvia no se cerró ante ninguna sugerencia, tratar de ver si podíamos trabajar un poquito más un capítulo, volvió a ajustar, así que no se quedó con la primera versión para sacar la mejor versión. Gracias. No, por favor. Gracias. Primero quiero agradecerles a todos que llegaron en este lío de tránsito. Muchísimas gracias a todos los amigos, los parientes, los novios de los parientes, de los amigos. A todos muchas gracias. Quiero agradecer también a Claudia María Domínguez, que tengo el honor que escribió el prefacio y lo utilizamos también, sus palabras hermosas en la contratapa. Muchísimas gracias. Gracias a dos personas que colaboraron también en el libro, que están presentes, que son Silvia Vázquez y Paula Sánchez. Paula me dedicó unas palabras y Silvia habló de una teoría que ella había escrito sobre los espejos, y hay algo de los espejos basado en algo metafísico de Madame Blavatsky, y justo ella había escrito algo ella misma y lo incorporé a la novela, como también de Erx de Marcelo Albala. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias a mi nuera, que se llama Marlene, que hace los reels, que la subió a Elena en un dragón, hace de todo. Ella hace todas las imágenes digitales y es una belleza todas las cosas que hace. De hecho hizo la invitación, que hoy la proyectaron en un canal de televisión y se veía impresionante la etiquetita que ella hizo, la invitación, era una belleza. Muchas gracias. Gracias a los que están hoy presentes, que son Mariana, que fue mi correctora y también mi representante, a Val, que fue hermoso trabajar con las dos, porque
tienen re buen carácter, no se enojan, no pierden la paciencia y aparte nos metimos en una cosa súper loca, porque no es una melange, pero es un viaje de verdad. O sea, vos querés leer un viaje, es es un viaje a las vidas pasadas, a las otras dimensiones, con entidades, con personas reencarnadas, con la muerte, etc. Cristian no sé qué pasó, pero hablando con Cristian yo iba a escribir un manual de metafísica y cuando yo hablo con él me sintonizó un canal, él me abrió un canal, me sintonizó y ahora les voy a contar por qué me sintonizó. Había algo en mí que tenía que sintonizar. Y bueno, mi esposo fue mi corrector, él creó un montón de partes porque a mí me costaba. Una novela tiene que tener 2 o 3 protagonistas, o sea, la protagonista es Elena, pero hay 2 personas más que se interlazan con ella. Y había una parte de la interconexión que era, ¿cómo? Entrelazado. Había una parte de la interconexión que era un disco rígido, ¿no? No importa. Y lo del disco rígido era muy complicado. Yo realmente no daba pie con bola, no lo podía cerrar, porque todo tiene que cerrar como vos tenés que leer la novela y tiene que ser una fluidez perfecta, que todo termine a un punto. No puede quedar algo colgado, que no se decidió, que no. Tiene que ser todo perfecto. Y me costó mucho lo del disco rígido y él me ayudó, como también al terminar la novela en Carnavales, le terminamos la corrección. Le digo, ¿sabes lo que me olvidé de poner una hipótesis de las constelaciones familiares? Que son que la víctima tiene que perdonar al perpetrador, no importa que le haya hecho. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. La víctima en vida tiene que perdonar al perpetrador, no importa lo que le haya hecho. Porque si no lo hace, va a repetir en cada reencarnación, no un perpetrador, se multiplican. 2 perpetradores, 3. Por eso hay gente que dice, me estafaron 4 veces en mi vida, me violentaron 4 veces en mi vida, me asaltaron 4 veces en mi vida. Eso es porque no venís resolviendo en tus vidas lo que te va pasando, te seguís sintiendo víctima y después repetís y se multiplica. Entonces voy para atrás, le digo a mi esposo y la corrijo toda. Y él me dijo, no, déjame, que voy a ver si se puede resolver de otra manera. Y entonces en el anteúltimo capítulo él resuelve esa parte, es un segundo que me hace llorar, es un final. Entonces le ofrecí ser mi coautor y no aceptó, pero la próxima, porque Elena va a hacer una trilogía, las vamos a escribir juntos. Un aplauso a mi esposo. Gracias también al Team Cuántico que siempre está presente y a todos los alumnos que vinieron hoy, gracias. Bueno, y ahora les voy a contar un poquito sobre Elena y cómo se me ocurrió. Yo desde los 12 años investigo el tema. Tengo 2 hobbies en la lectura y otros, pero bueno, esos 2 principales, que son todo el tema del alma y todo el tema de Jesús. Esos son mis hobbies. He leído muchísimos libros y el primer libro que leí fue a los 12 años, que es La vida después de la vida, de Raymond Moody, que fue un libro, un bestseller cuando yo tenía 12 años. Fue el primer libro que leí. Y mientras estaba, justo ahora que viene un mundial, mientras estaba el mundial 1978 y todo el mundo festejaba y qué lástima que Maradona no había entrado y todo el mundo festejando el mundial 78, yo veía que desaparecían vecinos. Justo en mi barrio desaparecieron muchos porque había muchos sindicalistas, no sé por qué, una casualidad. Entonces yo veía que desaparecían y decía, pero ¿dónde está Elvio, por ejemplo? Nunca me voy a olvidar. No sabemos, lo estamos buscando, qué sé yo. Y la gente me decía que estaba buscando y yo digo, ¿dónde están? ¿Dónde está cuando no está? ¿Dónde está cuando alguien muere? ¿Dónde está? Cuando alguien está en terapia intensiva, ¿dónde está? Porque tenemos resuelto la terapia intensiva con el hospital, los remedios, los aparatos, tenemos resuelto el enterramiento, que bueno, vas a tierra, vas a cremación, viene la cochería, te lleva, está todo resuelto, perfecto. Y en el medio, en la transición, ¿qué le está pasando? Durante 30 años mi mejor amiga es una chica boliviana que es muy intelectual, el padre fue el secretario de Cultura de Bolivia, o sea, muy intelectual, una chica muy fría quizás. En el fondo, Elena es un poco Cecilia, y entonces yo le hablaba de la espiritualidad, nos conocemos desde los 18 años, yo le hablaba y ella nada, cero, de todas pavadas. Todo lo que vos hablás yo te quiero mucho, pero son todas pavadas, no tiene nada. ¿Qué pavadas? Dejá, vos tenés que estudiar, sé alguien. Muy estructurada y muy, ahora me doy cuenta que es ella, y muy Elena. Hasta que el padre, que era una eminencia, como les cuento, una eminencia de la cultura de Bolivia,
entra en coma, él entra en coma como 3 meses. En un momento, gracias a la glándula pineal que emite DMT antes de morir, se sienta, relata todo el viaje que tuvo su alma durante esos 3 meses y fallece. Pero antes él pide que tomen nota. Y ella toma nota, tendríamos 20 años. Ella toma nota y me manda por correo, porque no había nada de todo lo que tenemos ahora, me manda por correo todo lo que el padre había relatado, que era el viaje de su alma, que había recorrido, había estado en los polos, en el norte y en el sur, había ido a Florencia, que había volado, que había visto la casa de él desde arriba, o sea, un viaje, realmente él hizo un viaje, vio pingüinos, o sea, algo muy lindo. Y ella me manda la carta y me dice, mira, acá hay cosas, mi papá me dijo cosas como las que vos me hablás, no sé, te lo mando a ver qué opinás. Le digo, mirá, el alma de tu papá se mandó un viaje espectacular. Le digo, ¿ves que estas cosas existen? Y ahí quedó. Pero bueno, yo fui acumulando información durante toda mi vida y empecé a tener hipótesis. Empecé a dudar del túnel, que ahora hay un señor que habla muy bien, que se llama Manuel Sansegarra, que es un cirujano del cerebro, creo que es, y se le murió un montón de pacientes y algunos volvieron. Y entonces él ahora es una eminencia de las experiencias cercanas a la muerte, que da conferencias, filma reels y da conferencias en todos los países. Es un genio, me encanta, pero él es un convencido del túnel. Y yo lo del túnel siempre lo dudé, porque no puede ser, porque hay una rueda de samsara y tiene que haber algo al mando para que vos vuelvas a reencarnar. Si no, nadie querría reencarnar, o les gusta estar encarnados, con guerras, violaciones, pedófilos. No es lindo. Es linda la familia, 2 o 3 cositas, y después el resto es un desastre donde estamos viviendo. El mundo es un desastre. No está bueno, qué ganas de reencarnar, qué ganas de vivir 120 años ahora que van a dar la pastilla. No entiendo, no sé para qué la sacan realmente. Entonces había algo que había una trampa y siempre lo empecé a investigar y yo tenía un montón de hipótesis. Que no hay que ir por el túnel, que hay 2 o 3 posibilidades más. Y cuando aparece él y me cuenta que no va al túnel, vieron que en el relato de él no va al túnel, él sube a un barco. Se parece un poco más a lo de Egipto, que la gente moría, que lo de Egipto me parece espectacular, la religión egipcia es espectacular, me parece la mejor y estoy a favor, que es, vos dejás tu cuerpo vacío sin los órganos, que los metés en unos frascos bien cerrados, cosa que si se generan gusanitos no salen por el frasquito, los dejas ahí a un costado, tu cuerpo se llena de sal, de nitrato para poderlo momificar, se queda el va, que es tu hálito de vida, que lo perdés cuando te morís, el hálito se queda con el cuerpo en un lugar donde está alto y en un cofre, o sea, no está enterrado en el caso de los egipcios, pero sí en un lugar cerrado, ¿no? Y arriba alto en un cofre, ¿no? Y el va es el que se va a hacer el viaje y se va con Horus en un barco a pasar un montón de pruebas, sobre todo cuando pesan, no sé si lo recuerdan, que pesan el corazón con la pluma y tiene que estar equilibrado, porque si la pluma pesa más, quiere decir que esa persona no fue buena y no va a reencarnar. Otras cosas que tenían los egipcios, que no tiene que ver con esto que estoy diciendo, pero que en las paredes, si borraban tu nombre, el nombre es muy importante, el nombre en una persona es muy importante, lo tienen que pensar bien los jóvenes cuando tengan hijos, tienen que averiguar bien qué nombre ponerle, no es el nombre que me gusta, tenés que investigar bien qué nombre ponerle porque le definís la vida a la persona con el nombre. Entonces, los egipcios, si le borraban el nombre a la persona que se moría, un faraón, por ejemplo, a Tutankamón, se lo borraron. No dicen las paredes Tutankamón. Entonces él se supone que no va a reencarnar, porque para reencarnar vos tenés que, están a favor de la reencarnación ellos, tenés que juntar tu nombre, tu hálito, tu alma y tu espíritu y un montón de cosas más. Tenés que juntar para volver. Pero yo estudié egiptología 5 años con egiptólogos argentinos, que ya deben haber fallecido, porque tenían como 70 años cuando yo estudiaba. Deben haber fallecido, me explicaban todo lo del alma, que era un tema muy importante en Egipto, o sea, cómo trataban el cuerpo y cómo trataban el alma, o sea, había un tratamiento para el alma. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que el ser humano común y corriente se preocupa por el hospital y la prepaga, ¿no? Y los remedios no pueden faltar, y después sí cremación o tierra, pero en el medio no hay una asistencia, no hay una pregunta, no se lo va a ver y se le habla, porque como está ahí,
como en forma vegetativa, no le hablo porque no siente nada, está muerto, no me entiende. Y resulta que el alma entiende todo, porque el alma es la que se desprende cuando vos te morís y es la que inicia el viaje. Con respecto a la novela, saben que la literatura habla de 5 temas nada más, es increíble. Habla de la locura, del amor, de la homosexualidad, del viaje y de la muerte. Y esta novela, sin darme cuenta, habla del viaje y de la muerte. ¿Cómo se atraviesa este viaje? Eso estoy segura, con el intelecto. Yo tengo que lograr llegar al momento de la muerte con el intelecto, o sea, pensando, eso es lo ideal. No quieran estirar sus vidas con tal de vivir y que su intelecto ya no funcione. No tiene sentido. Traten de programar. La muerte se puede programar, la muerte se puede decidir. Yogananda hizo un asado, no hizo un asado, pero Yogananda hizo una fiesta, comió con sus amigos, se retiró a su habitación y se murió. O sea, es una decisión la muerte. De la misma manera que ustedes no recuerdan que decidieron nacer, también se puede decidir cuándo morir, a qué edad y cómo. ¿Qué es lo importante? Morir entero. Porque van a ver que hay pedacitos en la novela, que hay cosas que sí me pasaron a mí, que es que en un viaje a Machu Picchu, con mi amiga que está acá sentada, estábamos meditando con la espalda apoyada en la piedra de la Pachamama de los Incas, y se me presentó lo que después me di cuenta que era Tupac Amaru, pidiéndome asistencia. Su alma me pidió asistencia. Yo no me dedico a darle asistencia a las almas, por ahora, pero me conmovió y lo ayudé. Llamé a una persona, hicimos una meditación y lo elevamos. Tuvimos que unirle toda la energía que él había perdido porque lo intentaron descuartizar, ¿se acuerdan? Lo intentaron descuartizar, después como no pudieron con los 4 caballos, lo hicieron en otro lugar y esparcieron los pedazos por distintos lugares de Machu Picchu, justamente porque si vos esparcís los pedazos, al no estar entero, te va a costar mucho volver. O elevarte en el astral, cuesta mucho, por eso lo ideal sería morir enteros, con todos los miembros que tenemos, cabeza, brazos y piernas, y que alguien les haga un servicio en el momento que ya se sabe que quedan 2 o 3 días de muerte, que te vas a morir, hacer que alguien vaya y les haga un servicio. La gente lo que hace es llamar al cura que les haga la extremaunción, pero hay otras cosas para hacer y mucho más profundas que la extremaunción, que es, bueno, chao, te despedimos, fin. No, hay otras cosas mucho más profundas que también en el grupo nuestro tenemos experiencia. No nos dedicamos a eso, pero sí ya estamos practicando, porque no sé si sabían que hay rescatadores de almas. Por ejemplo, cuando alguien muere en un accidente gravísimo como fue el ataque en Israel el 7 de octubre, ¿se acuerdan que había unos chicos en un recital? Estaban divirtiéndose, escuchando música y de repente mueren, o sea, alguien los mata, les hacen algo malo y mueren. Cuando esa persona que estaba disfrutando y lo matan violentamente, queda en el limbo, perdido, no entendiendo qué le pasó, ¿no entiende? Y queda ahí como diciendo, pero si yo estaba en un recital, ¿cómo estoy acá? Entonces no entiende. Entonces hay rescatadores de almas que viajan astralmente y los liberan. Lo hicieron con los chicos del recital del country de Israel. Tel Aviv creo que era, ¿no? No, ¿dónde era? ¿Haifa? ¿Dónde? En el sur de Israel, perfecto. Ah, sí, cerca de Gaza era, claro, en el sur. Perfecto. Entonces hay rescatadores de alma que van, se teletransportan, digamos, mentalmente y le dicen, mira, vos estás muerto, tenés que ya empezar tu camino, tu derrotero, tu alma ya puede avanzar, no te quedes acá que estás detenido, podés avanzar. Entonces hay muchas almas que quieren volver porque hay un tema con la reencarnación que es, si vos no te trabajaste espiritualmente, vas a reencarnar. Porque hasta que no entiendas que vos podés trabajar para no reencarnar, ese es un conocimiento más elevado. ¿Me siguen? O sea, las personas que no se trabajan espiritualmente, que no hacen ningún tipo de trabajo espiritual, van a seguir encarnando. Aunque te guste o no te guste, vas a seguir encarnando. Ahora, si seguís encarnando, algún día te vas a dar cuenta que no está bueno encarnar y que hay otras posibilidades. En la novela está la solución, pero no está explicado, lo tienen que descubrir. Igual que el final, ella vuelve, no sé, sabemos si vuelve o no vuelve, pero le regalan algo, le regalan un don en un momento y todavía nadie lo descubrió al don. A ver si lo descubren ustedes cuando lo lean. Y para terminar les cuento, ¿se acuerdan la creación
creación de Adán, de Miguel Ángel, ¿lo ven? El cuadrito, este famoso cuadro, la creación de Adán, perfecto. Se dan cuenta que Dios, primero, está Dios estirando el dedo y el hombre tiene el dedo laxo, que si lo estirara, lo tocaría, pero el hombre es muy vago y deja pasar. Total, en esta vida no deja, me dedico a la mente mejor, no, me dedico a esto, a lo otro, sí. Entonces, el hombre se queda con lo que tiene, no va por más, porque si se estirara el dedo, choca con Dios y se convierte en Dios. Pero además hay algo más. ¿Qué es? Dios está dentro de un cerebro, ¿lo ven? Miguel Ángel lo hizo a Dios adentro del cerebro. Y si tienen dudas, ¿qué quiere decir? Que en mí Dios habita en el cerebro. En el cerebro está el intelecto. Voy a usar el intelecto en el momento de la muerte para decir que no, como hizo Cristian. Voy a decir que no, ahora no me voy a morir. ¿Sabes qué? Voy a seguir viviendo. O sí, pero quiero ir a otro lado. Puedo decidir. Como decido en esta vida, decido en el más allá. Así que no se pierdan de decidir cuando les pase, porque a todos nos va a pasar, es lo único seguro que tenemos. Y quiero decirles que Elena es un thriller porque hay un crimen. Es metafísica porque sucede el 95% en otras dimensiones. Es sobre física cuántica porque el principio realiza un descubrimiento que es factible y que la ciencia yo creo que lo va a descubrir. O sea, el experimento que escribí es factible. La ciencia no lo alcanzó. La ciencia viene detrás de la metafísica, viene más lento, pero se va a descubrir. Es sobre vidas pasadas, porque debe reparar 2 de sus vidas anteriores. Es sobre Erx, porque la segunda prueba es en esta ciudad intraterrena. Es sobre arcángeles y el cielo, porque ellos se reúnen a decidir su destino, porque ella vale la pena. ¿Vos valés la pena? En el cielo se reúnen y deciden si vale la pena o no. Fíjate de valer la pena en esta vida, porque te pueden dar premios, inclusive. Es sobre lo que pasa a continuación de un accidente. El cuerpo está inconsciente, pero la conciencia y el alma está viva y viviendo en otras dimensiones. Es sobre demonios, arcontes y la parca, porque son entidades que existen. ¿Acaso descendió a los infiernos? ¿Qué quiere decir? Aquí una hipótesis. Nunca te lo explicaron, ¿no? Descendió a los infiernos y al tercer día. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, que era un ser elevado, estuvo solo 3 días en el infierno. ¿Cuánto estaremos nosotros? Es sobre demonios, arcontes, eso ya lo dije. Es sobre el túnel. Hay que ingresar, no ir para otro lado. Es sobre los españoles que conquistaron América. Es sobre un incendio que hubo en Florencia en 1597. Es sobre el amor posible y el imposible. Es sobre la injusticia humana. Es sobre la envidia y la competencia, que llevarlas hasta el final puede hacerte perder la vida. Es sobre el interés, los recursos mentales, la inteligencia y la sabiduría. Es sobre la colección de la Virgen María en el cielo. Es sobre el arte y los peligros que ha pasado a través de las épocas. Es sobre el amor material que todo lo tiñe y todo lo suaviza. Es sobre los animales, los buenos, que dan sus vidas por nosotros y los otros. Es sobre espíritus y entidades que viven entre nosotros y no las vemos. Es sobre la maldad que reina arriba y abajo. Es sobre estar dormido o despierto, interesado o desinteresado. Es sobre el miedo y el coraje y la conexión con uno mismo. Es sobre el alma, porque guarda todo lo que haces bien y lo que haces mal. Y es sobre el amor. Finalmente, es el amor. El amor es la salida. Muchas gracias por haber venido.